Buenas noches, bendiciones. Señor les bendice. Damos gracias al Señor por esta noche, por este tiempo, por esta oportunidad que nos da de reunirnos en su nombre, de adorarlo, de bendecir su nombre y de darle gracias. A favor, acompáñenme en sus Biblias a Santiago 1. Santiago 1, del 12 al 15. Dice así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Vamos a leerlo nuevamente, amados. Santiago 1, 12 al 15. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Quiénes dicen amén? Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Y amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo. Y queremos encomendarnos a ti, mi Dios bendito, que no queremos hacer nada en nuestra fuerza, no queremos hacer nada en nuestro intelecto, en nuestro parecer, en nuestro poder, Señor, y mucho menos en nuestra sabiduría. Queremos encomendarnos a ti, mi Dios bendito, en esta noche y pedirte que tomes el control de mi corazón, de mis pensamientos y de mi vida, y que de cada palabra que salga de mi boca, para que no hable palabras de hombre, sino que seas tu Espíritu Santo el que hable. Y de antemano, gracias, Señor. De antemano, gracias, Señor, por lo que hoy estás haciendo. No solamente los que estamos aquí, sino los que a través de estos medios, Señor, también ven este mensaje, lo escuchan, Señor, lo oirán luego. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, porque no sabemos a dónde pueda llegar y quién lo escuche y para quién sea de bendición. Y por eso lo hacemos con fe, Señor, haciendo lo que nos encargaste, predicando tu palabra, Señor, junto a todos nuestros hermanos que en diferentes lugares hoy están llevando a cabo el santo propósito de que tu palabra sea predicada y de que el mundo te conozca a ti, Señor, y que todos alcancemos esa salvación tan grande que tú nos ofreces. En tu santo nombre estamos orando, dándote gracias, mi Dios bendito. Amén, amén y amén. El título de la predicación: sagaces. Sagaces. Entonces, ¿sagaces ante qué? Ante lo que estamos orando, ante la tentación, ante aquellos ofrecimientos que se nos presentan, ¿cierto? Que nos hace el mundo, que tratan de... El mundo, la carne y Satanás, ¿cierto? Recuerden que son los que tratan de apartarnos de la voluntad de Dios. El mundo con sus ofrecimientos, con los placeres que se nos presentan, las oportunidades que en un momento dado nos quieren llegar a que nos desviemos, a que nos alejemos del Señor, a que pequemos, ¿cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa que tiende hacia el mal. Recuerden que por naturaleza hay una tendencia hacia lo malo, lo que llama la epitimia, la tendencia natural del ser humano hacia lo malo, ¿cierto? Esa es la palabra en griego, contra la cual estamos cada uno de nosotros batallando, ¿cierto? Y por lo tanto no debemos descuidarnos, porque si nosotros nos despegamos del Señor, nos alejamos del espiritual, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a ir dando rienda suelta a aquellas satisfacciones que buscan la naturaleza pecaminosa, los deseos de la naturaleza pecaminosa, como lo leíamos ahí, lo arrastran y seducen, lo arrastran y seducen. Por eso debemos estar siempre fortaleciéndonos espiritualmente. ¿Quiénes dicen amén? Pegaditos del Señor, fortalecidos en su poder y en su fuerza, y ahí juiciositos, porque de lo contrario pues, sufriremos las consecuencias. Evidentemente el pecado ya no tiene ningún poder sobre nuestras vidas, ¿cierto? Amén. Porque hemos muerto al pecado y ahora vivimos con Cristo en Dios, pero evidentemente, si nosotros nos alejamos del Señor, pues se van a venir a presentar cosas en nuestras vidas que después nosotros vamos a decir, ay, pero si eso yo ya no lo hacía, ¿y por qué ahora lo estoy haciendo? ¿Por qué nuevamente estoy haciendo esto que antes no quería hacer? Entonces, ¿por qué? Porque nos alejamos del Señor, porque no oramos, no leemos la palabra, no nos congregamos, preferimos hacer otras cosas que dedicarle tiempo al Señor, o le damos prioridad a otras cosas en nuestra vida y no al Señor. Tenemos otros intereses, pero no las cosas del Señor poco. Entonces pues ahí se van a ver las consecuencias. Y el enemigo de nuestra alma, recuerden que Él les va a buscar siempre apartarnos del Señor. El mundo, la carne y Satanás. Recuerden que Él es nuestro adversario. Nos manda pensamientos
y pues lleguen esos pensamientos, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Detectarlos y decir, no, estos pensamientos no son del Señor, no los acepto, no los quiero, y en el nombre del Señor Jesucristo los confronto con la palabra de Dios y los rechazo, porque nada, mis pensamientos, y uno dice, pero yo, ¿por qué estoy pensando esto? Recuerda que esos pensamientos no son tuyos, vienen del enemigo que quiere hacer que nosotros pequemos, que nosotros desconfiemos del Señor y que nosotros vayamos a hacer cosas que no debemos hacer. Recuerden lo que dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida por mí. Amén. O sea que esos pensamientos no son tuyos, hay que rechazarlos. Cuando los detectemos, nosotros pensemos en lo que estamos pensando. No los aceptemos, confrontémonos con la palabra de Dios y no le demos cabida. Porque el enemigo, ¿qué es lo que va a querer? Pues mandarnos pensamientos. Siempre recuerden que este es el campo de batalla del enemigo. El campo de batalla del enemigo es la mente. Entonces, no le demos cabida al enemigo. Sueños abandonados, voluntades quebradas, cristianos por debajo de su potencial. ¿Qué sucedió? Alguien cedió a la tentación. Alguien sucumbió a la tentación. Escuchen esto, sueños abandonados, que sin el Señor, pues, aquellas cosas que nosotros queríamos, que anhelábamos, pero porque sucumbir a la tentación, ceder a la tentación. No es como dicen ahí que cayó en tentación como si fuera un traspiés. Pues eso es un traspiés en nuestra vida espiritual, pero es un ceder, es un decir uno, voy a darle satisfacción a estas obras, a esto que se me está ofreciendo. Es un ceder a la tentación. Nosotros decimos que cayó en tentación, no, es algo que sucedió. Voluntades quebradas, entonces las personas ahí como con la chiripiorca de... ¿A quién es el que le da la chiripiorca? ¿A Chao? Ah, bueno, que comenzamos como que... Voluntades quebradas, personas sin voluntad en el camino del Señor, pero sin voluntad, como que no se puede, como que no me resulta, como que no se me da, como que no quiero, como que es que falta de voluntad, desidia. ¿Por qué? Porque sencillamente alguien cedió a la tentación, entonces como que ahí, porque alguien cedió a la tentación, iglesia. Otra cosa, cristianos por debajo de su potencial, con todo lo que el Señor nos ha dado, con todo lo que el Señor nos ha permitido, con todo lo que en Él tenemos, cristianos por debajo de su potencial. ¿Por qué? Porque alguien cedió a la tentación. El pecado es como la kriptonita ¿para quién? Para Superman. El pecado es nuestra kriptonita, iglesia. Si nosotros vemos a esos grandes personajes, tienen una debilidad, ¿cierto? En algunos seres son sus seres queridos, ¿cierto? Porque esa era una debilidad del hombre araña. ¿Quién era la debilidad del hombre araña? Su familia. Y cada uno de esos personajes y héroes que nosotros vemos de la ficción tienen una debilidad. Nosotros es el pecado, iglesia. Cristianos por debajo de su potencial, ¿por qué? Alguien se dio a la tentación. Por debajo de su potencial, con tanto para dar, con tanto para hacer, pero qué más fácil eso, es más fácil sucumbir, pero es más triste hacerlo. ¿Por qué? Porque no vamos a ver resultados en nuestra vida, pero se va a notar, se va a notar. Ay, ¿por qué cedemos ante las tentaciones con tanta facilidad? Amigos, todo comienza de a poco. Nosotros les decimos que cayó en pecado, no, cayó no, alguien se comenzó a ir dándose poco a poco a ceder, ¿qué decía? Como una mala decisión, pero es de a poco, dice, todo comienza de a poco. El versículo 13, Mateo 6:13, lo voy a leer más a el artículo 13, dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Mateo 6:13, dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión, amén. Nosotros somos los que debemos tomar la tentación. Santiago 1:3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. La prueba de su fe produce perseverancia. En la medida en que nosotros salimos victoriosos ante esa tentación, eso va a producir en nosotros perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En los caminos del Señor, en ver el fruto del Señor en nuestras vidas, el resultado de lo que Él quiere hacer y ver cómo el Señor nos permite vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, amén. Como en los versículos que leíamos esta semana, que gracias a Dios en Cristo vamos triunfantes, amén. Vivimos triunfantes y vamos esparciendo el aroma de su conocimiento entre los que se salvan y entre los que se pierden. Estoy parafraseando
uno de los versículos que está en Corintios. Si lo encuentran, por favor, me dicen dónde es que está, porque... creo que está por aquí abajo. Lo estoy parafraseando. Bueno, amados, el asunto es ese. Todo comienza de a poco. Todo comienza de a poco. Mateo 10:16. Mateo 10:16. 1 Corintios 1:18. ¿Qué dice Javiercito? Dice, me explico. El mensaje es uno de los cosas que en cambio los que se salvan que necesitan a nosotros, este mensaje es parte de ellos. Gracias. ¿Cómo es que es al principio? En Cristo somos triunfantes. ¿Cómo es? ¿Lo dices? ¿No es así? Pero hay uno que dice que en Cristo somos triunfantes. Por favor, me lo busca. ¿Sí? Gracias. Mateo 10:16, ¿quién lo tiene por ahí? ¿Se lo ha encontrado? ¿Hay alguien que lo haya encontrado? Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Astutos como serpientes y sencillos como palomas, o mansos como palomas. Amados, sagaces ante el pecado, sagaces ante el mal, sagaces ante aquellas oportunidades que el enemigo nos presenta y nos dice como que hágale, tranquilo papito, hágale, que eso no importa, nadie lo está viendo, eso no va a pasar nada. Otros lo han hecho, sí, otros lo han hecho, pero veamos en dónde han terminado. No han terminado bien. Sencillos, ¿cómo es? Dice, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mansos como palomas, pero astutos como serpientes, o sea, sagaces ante el mal, sagaces ante esas oportunidades que el enemigo nos va a presentar o que se nos van a dar y en donde nosotros tenemos que estar muy pendientes, iglesia, muy atentos. Proverbios 6:27 al 28. No seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Proverbios 6:27 al 28. Se lo voy a leer. Dice así: ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice mamita, por favor? Sin embargo, gracias a Dios que Cristo siempre nos lleva a sus manos. Amén. 2 Corintios 10:14. 2:14. Pues gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Esa es la meta del Señor para nuestra vida. Que nosotros vayamos triunfantes. Siempre, donde vayamos, donde estemos. Pero podamos levantar nuestra cabeza en alto. No con orgullo altivez, pero sí con mucha humildad y tranquilidad de saber que en Cristo vamos triunfantes. Somos triunfantes. No seamos ingenuos. Proverbios 6, 27, 28 dice: ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? ¿Hay algún fakir aquí? ¿Hay alguien que tenga la capacidad de soportar el dolor, que diga, voy a echarme las brasas en el pecho? Terminó el asado y diga, voy a echarme las brasas en el... No, yo creo que ninguno de nosotros haría semejante y cometería semejante barbaridad, ¿cierto? Dice, ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Iglesia, no seamos ingenuos. La tentación emerge sigilosamente de un corazón descuidado. Recuerden que nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero recuerden que también se le asocia con una serpiente, ¿cierto? Que la serpiente antigua, la que llaman diablo y Satanás, se mueve sigilosamente en nuestros pensamientos. Eso no pasa nada. Eso vaya, que eso no va a pasar nada. Tranquilo, siga. Tranquilo, siga. Si le abre la puerta, siga, que eso no va a pasar nada. Váyanse a hablar solito, pero eso no pasa nada. Váyanse a tomarse café, eso qué importa. Hay que tener cuidado, tenemos que ser mansos como palomas, ¿qué? Pero astutos como serpientes. No ser ingenuos, iglesia. Comienza con un flojo sí, en un momento de soledad, o un descuidado no, ante algo que Dios nos invitaba a hacer. Un descuidado sí, eso no pasa nada. Y cuando Dios nos dice que hagamos algo, entonces, no lo voy a hacer. Las dos caras de la moneda. Un descuidado sí ante la tentación, y también un
un flojo no, ante algo que el Señor nos decía que debíamos hacer. Algo en lo que el Señor te ha dicho que seas obediente y uno dice, una cara así descuidado. No sé si me queda ahí la cara de hacer cuando dicen, yo no voy a hacer eso. Después lo hago. Después recibo la bendición. Tantos de nosotros queremos la bendición del Señor hoy. Todos, ¿cierto? Pero a veces a las cosas que el Señor nos dice y sabemos que vamos a recibir bendición, nosotros le decimos, otro día, Señor. Como cuando al faraón le mandaron la plaga de ranas, y Moisés le dijo que si hoy mismo quería que le quitaran esa plaga de ranas. Y el faraón le dijo, no, hoy no, mañana. Nosotros queremos las bendiciones del Señor para nuestras vidas, pero ante aquellas cosas que el Señor nos ha dicho que seamos obedientes, a veces decimos, Señor, no, que pasen otros 10 años así, Señor, ¿qué importa? ¿Por qué? Porque no le estamos copiando al Señor y decimos, sí pasa, iglesia, sí pasa. Con las cosas espirituales no se juega. Si hay algo que el Señor me ha permitido aprender y entender con temor reverente, es que con las cosas espirituales no se juega. Amén. No se juega. Con las cosas del Señor no se juega. Tenemos que ser muy responsables con lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos permite, con lo que el Señor nos concede, porque nosotros somos los que sufriremos las consecuencias. ¿Cierto? Entonces, versículo 14 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Estoy leyendo Santiago 1:14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Una mente que no ha cuestionado sus convicciones ante la tentación. Cuando llegue la tentación, nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestras convicciones, amén, en lo que hemos aprendido, en aquellas cosas que nosotros entendemos que debemos ser obedientes. Firmes en nuestras convicciones. Cuando llegue la tentación, no permitir que esa tentación cuestione nuestras convicciones, sino por el contrario, nos afirmamos en nuestras convicciones, porque sabemos que de nuestra obediencia al Señor y nuestro temor reverente a Él, pues eso va a depender nuestra vida. Amén. De eso va a depender nuestra vida. Porque si no se han dado cuenta, todo depende de nuestra parte espiritual. Todo. Toda nuestra vida va a depender de nuestra parte espiritual, de nuestra composición como seres humanos. Estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. La parte central de nuestra vida es espiritual. Pero si nosotros la descuidamos y no le damos la importancia que se debe, pues todo lo demás se va a ver afectado. Todo lo demás. Por eso le decíamos al principio, cuando estábamos haciendo esta pequeña introducción, sueños abandonados, voluntades quebradas, cristianos por debajo de su potencial, todo porque alguien se dio a la tentación. Te lo repito, sueños abandonados. Entonces, no, eso no es para mí, no estoy muy viejo. ¿Quién dijo eso? Lleva la cédula, dice por ahí. Sueños abandonados, voluntades quebradas. ¿Por qué? Porque alguien se dio ante la tentación. Voluntades quebradas, es decir, no, yo no voy a seguir así, no, yo prefiero tirar la toalla ahorita. Mentira, no, ¿cómo vas a tirar la toalla? Mejor, bueno, resistamos la tentación y no sucumbamos ante el mal, porque ¿quién es el que nos quiere destruir? El enemigo de nuestra alma, nuestro adversario. Cristianos por debajo de su potencial, no seamos ingenuos ante el mal, iglesia. No seamos ingenuos ante el mal. Entonces, amados, Salmo 38:9, el común denominador. Hay un común denominador, iglesia. El Salmo 38:9 dice, ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis suspiros. Común denominador, como causa de cometer pecado, de sucumbir a la tentación. ¿Saben cuál es el común denominador? Creernos muy firmes. Por eso comencé leyendo aquí Salmo 38:9, ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis suspiros. Y entonces el común denominador, como causa de cometer pecado, de sucumbir a la tentación, lo primero que está es creernos muy firmes. 1 Corintios 10:12. Creernos muy firmes. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? Por lo tanto, si alguien se cree que está firme, tenga cuidado de qué. El común denominador es que a veces nos creemos muy firmes. No va a pasar nada.
Alguien así ya las oraba, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Antes así, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Si va a pasar algo, creemos muy firmes, no va a pasar nada. O tener malas amistades, es lo que importa. O sea, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso, hágale, pruebe lo que eso no pasa nada. Eso, pruebe lo que eso no pasa nada. Eso usted no va a puede resistir a eso. Usted puede consumir esa droga y eso no va a pasar nada. Sí va a pasar algo. ¿Cuántos no han quedado en la primera probadita de una droga? Con la alta adicción que tienen esas drogas. Yo me puedo tomar 20 y eso no pasa nada. No, tengo una tolerancia al alcohol. Eso no, 20. Si pasa algo, no seamos ingenuos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. Si nos creemos demasiado santos, vamos a olvidar que tenemos tendencia a pecar. Demasiado santos. Creemos que estamos por encima del bien y del mal. No, ninguno de nosotros está por encima del bien y del mal. Siempre estamos encomendándonos al Señor, siempre estamos en actitud vigilante. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación, decía el Señor a sus discípulos y nos lo dice también a nosotros. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Además de que nosotros estamos orando todas las mañanas antes de salir de la casa. Tengo una bendita costumbre, hermosa costumbre, no, una bendita costumbre, no, una bendita costumbre, de que mi esposa ore por mí. Antes voy a salir a ir a hacer cualquier... Amor, ¿quieres orar por mí? Amor, ora por mí. Además de que estamos orando desde muy temprano en la mañana, el devocional de las 5, antes de salir, mi amor, ven, ora por mí, yo oro por ella. Tengamos ese bonito hábito, ese bendito hábito, de estar orando unos por otros, de cubrirnos en oración y de estar pendientes. Mateo 19:17 en versión Reina Valera dice, Él le dijo, se lo voy a leer en versión Reina Valera, Mateo 19:17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El que cree que está exento de pecar deja una puerta abierta muy peligrosa. El mismo Señor Jesús, cuando este joven le dijo, maestro bueno, enséñame lo que es, el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El mismo Dios del universo, ¿por qué me llamas bueno? Porque nosotros nos vamos a creer muy buenos. Porque a veces nos creemos muy buenos. Eso dice allí, nos creemos demasiado santos. No, tenemos que estar alerta y estar atentos. Estar alerta y estar atentos ante esas oportunidades que en un momento dado se van a ofrecer. Por lo tanto, si alguno se cree firme, tenga cuidado de no caer. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Otro puntico de este común denominador, 2 de Timoteo 2:22, aislarnos. 2 de Timoteo 2:22 dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Junto. O sea, no aislados, junticos, junto con aquellos que buscan lo mismo que nosotros, querer agradar al Señor. Amén, iglesia. Vuelvo y lo leo. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Pilas con aislarnos. Pues además de que nos podemos, lo que dice 1 Corintios 10:12, el que se crea firme, esté pendiente, mire que no caiga. El que piense que esté firme, mire que no caiga. El Señor nos dice aquí, oiga, no nos aislemos. Dios nos diseñó para trabajar en equipo. Amén, iglesia. Para trabajar, para estar en comunidad. Y aquí unos a otros nos pulimos. ¿Quiénes dicen amén? A veces no nos gusta tanto, ¿no? Pero el hielo se pule con el hierro y el hombre en el trato con otro hombre. Y entre nosotros, aquí nos vamos a pulir a veces. Entonces se llama Iglesia Comunidad Cristiana Ixtus. Y a veces unos a otros vamos a pulir. Y a través de ese pulimiento, el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Fortalecer nuestro carácter. Recuerden, el Señor siempre está fortaleciendo nuestro carácter. Y nuestro carácter, ¿qué es lo que va a hacer? ¿En qué lo vamos a ver reflejado? En que tenemos nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Amén. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe.
puesta la mirada de Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe, de nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando ya dejamos de mirar a las personas, ¿sí?, las circunstancias, los problemas, entonces ¿qué pasa? Con todo eso el Señor nos lleva a poner siempre su mirada en Él. Las vicisitudes, ¿qué pasa? Sí, el Señor nos enseña a poner la mirada en Él. ¿Y sabe qué? En el medio de todas estas cosas vamos a salir, vamos a estar fortalecidos. Y ahí es cuando la gente dice, oiga, pero usted, yo pensé que usted se iba a derrumbar. Uy, no, usted tiene una fortaleza. Es el Señor, amén, iglesia. Es el Señor. Y eso es lo que va a producir el Señor en nuestras vidas, cuando nosotros estamos centraditos en Él. Para ayudarnos unos a otros, iglesia. Para vivir en comunidad, en familia, como amigos. Iglesia, comunidad cristiana, esto es comunidad. Somos una comunidad, somos una iglesia. No importa cuántos años tengamos como cristianos, ni qué tan reconocidos seamos. Todos necesitamos amigos que nos sostengan, amén, que nos corrijan y nos ayuden a mantenernos en el camino. Que nos sostengan, que nos corrijan y que nos ayuden a mantenernos en el camino. Escuchen esto, que nos sostengan, es decir, están ahí con nosotros orando, pendientes. Que nos corrijan, que cuando nos equivocamos nos digan, no, venga, está faltando. Me ha pasado cuando nos reunimos, y el otro día nos reunimos con la junta directiva, y allí en la junta directiva, porque tenemos que rendirle cuentas a alguien, amén. Eso forma parte de tener una iglesia sana. Y no es que, que los nazis ya se la saben todas, no, tenemos personas con las que nos reunimos y hablamos, y si hay algo que es difícil, entonces escuchamos consejos, ¿sí? Y en la última reunión que tuvimos, vieron, ya averiguó tal cosa, ya hizo tal otra. Que nos corrijan, ¿sí? Que nos sostengan, que nos corrijan y que nos digan, oiga, muévase, hágale. ¿Sí van a entender? Con todo el amor y con todo el respeto y con todo el cariño, pues uno tiene que ser receptivo. No enojarse por eso, sino tengo que captar lo que tengo que captar, entender lo que tengo que entender y tomar medidas. Amén. Y hacer lo que debo hacer. Que nos corrijan y que nos ayuden a mantenernos en el camino. Eso es lo que hace un amigo. Recuerden que más se ama al amigo que hiere que no al enemigo que besa. ¿Han escuchado ustedes eso en los proverbios? ¿Qué dicen? Más se ama al amigo que hiere que al enemigo que besa. Más se ama al amigo que te dice, eso que estás haciendo no está bien, eso que hiciste no es correcto, ahí pecaste. No al que te da un beso en la mejilla y te dice, todo está bien, papito. No, esos no son los amigos. Amén. Un día estaba a punto de hacer una reunión y alguien me llamó antes de la reunión y me dijo, Leito, quiero hablar contigo, es que trabaja conmigo en la misma empresa. Leito, es que tú hiciste algo que a mí me parece que no está bien. ¿Y yo qué? Pedí las cesantías y no las utilicé para lo que se deben usar las cesantías. Digo, tú no las usaste para lo que dijiste que le ibas a usar, tú las usaste para otra cosa. Por más que yo me hubiera justificado, evidentemente las usé para lo que no era. Tú mentiste. O no dijiste la verdad, algo así. Yo le dije, sí, perdóname. Me fui para el baño antes de entrar a la reunión, allí me arrodillé y dije, Señor, perdóname, porque mi hermana en Cristo, ¿no? Me acaba de hacer ver que he pecado. Te pido que me perdones, Señor, que quiero hacer las cosas bien delante de ti. Salí de allí y fui y hice la reunión. Amén, iglesia. Primera Juan 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que uno debe aceptar esas correcciones. Uno dice, pero si uno comienza a justificarse, a defenderse, a decir, no, o sea, no, pecado es pecado. Sí, pecado es pecado, ¿listo? A mi hermana en Cristo no le ha gustado eso. ¿Qué hago yo? Pues cuidar de su corazón y dice, sí, perdóname, hice mal. Y le pedí perdón al Señor y hoy puedo confesarlo públicamente. ¿Por qué? Porque a veces no piensan que porque estamos aquí, entonces somos personas que levitamos y estamos atrapados. Somos personas comunes y corrientes, normales, que también necesitamos de la gracia y del favor del Señor. Amén, iglesia. Y le rendimos cuentas al Señor y también a las personas que están con nosotros en el camino. Iglesia. Entonces, no aislarnos. Personas reales que puedan decirnos cuando crean que estamos equivocados y nos llamen la atención si nos ven que estamos en terreno peligroso. A mí en un momento dado he tenido que hacerlo, hablar con personas con todo el amor del mundo y decirle, mira, eso que estás haciendo no está bien. Estás andando en un terreno peligroso.
eso que estás haciendo no es correcto. Estás haciendo cosas buenas, ¿qué? Cosas malas, ¿qué? Cosas buenas que parecen malas, ¿cómo es el dicho por ahí? Cosas malas que parecen buenas. Entonces, en un momento también, pues uno, con todo el amor del mundo, debe hablar a veces con las personas y decirles, no, pila, hay que tener cuidado con eso. Para eso estamos unos a otros, ¿cierto? Para ayudarnos, bueno, para ayudarnos. ¿Cómo es que les estaba diciendo yo ahorita? Sostengan, corrijan y nos ayuden a mantenernos en el camino. Nos sostengan, nos corrijan y nos ayuden a mantenernos en el camino. Otro común denominador, temor al que dirán. Temor al que dirán. Y pero Leonardo, ¿por qué se pone a decir eso desde el púlpito? ¡Ah! La gente que va a decir que es un pecador. Y claro, pues, por favor, pues, estamos hechos de carne. Y necesitamos todos de la gracia y de favor del Señor, iglesia, todos de la gracia y de favor. Temor al que dirán, Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza misericordia. Quien encubre su pecado jamás prospera. ¿Qué pecado estás encubriendo? No lo encubras, decirle al Señor, dile al Señor, Señor, mira, si tú dices y crees que necesitas a alguien con quien hablar, sabes que ahí estamos, mi esposita y este servidor, no vamos a juzgar, no vamos a señalar, no vamos a decir, uy, no, nada. ¿Listo? A mí me han abordado amigos que me han llamado aparte, Leonardo, nos podemos tomar un café. Es que quería confesar algo, necesito confesarle a alguien esto. Y han hablado conmigo, hemos orado, y esas personas son libres, amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Pecado no confesado es pecado no perdonado. Y cuando el momento en que uno confiesa su pecado, ¿sabe qué hace el enemigo? Sabe, huye. Que el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que uno mantenga calladito. Y no, eso no pasa nada. Porque el que lo confiesa y lo deja, haya misericordia. El que lo confiesa y lo deja. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza misericordia. Y varias veces ha sucedido que personas muy amadas me han dicho, Leonardo, le digo, ¿será que podemos hablar? Y hemos hablado. Y hemos orado. Ya, listo. No es que uno haya... Una de las cosas, de las primeras cosas que enseñamos cuando estamos capacitando a las personas en temas de consejería, es que lo que se nos dice no es para andarlo ventilando y decirle a todo el mundo, mira, que fulano... No, jamás y nunca. Hablamos en términos generales, pero nunca ir a decir, jamás. Porque ¿saben qué va a suceder? Se pierde la confiabilidad. Una persona que va a ventilar lo que otra persona con mucha confianza le dice, ¿saben qué dice? Uy, yo a esa persona no voy a hablar a decir nada, jamás. ¿Sí, no? Eso es lo primero que van a decir, no. Que lo sepa Latinoamérica, no me quedo callado. No, pilas con la confiabilidad, no se puede traicionar la confiabilidad. Temor al que dirán, entonces, admitir que somos vulnerables a las tentaciones nos aleja de ellas. Admitir que somos vulnerables. Recuerden, no creernos los super Saiyajin, no, nada. Necesitamos todos de la gracia y del favor del Señor. Primera de Corintios 10:13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Entonces, pendientes de la salida. Cuando llegue la tentación, mira, por dónde es que tiene que salir corriendo. Cuando llegue la tentación que nos va a incitar a que pequemos, que ofendamos al Señor, pilas. Confesar que tenemos problemas, que necesitamos ayuda, o incluso confesar cuáles son nuestras tentaciones a personas importantes en nuestra vida, nos permitirá encontrar el apoyo que necesitamos para vencer la tentación. Hay momentos en donde algo es frecuente, que me está como hostigando mucho. Mi amor, llamo a mi esposa, le digo, mi amor, ayúdame a orar por eso. Y a veces puede ser algo feo, puede ser algo vergonzoso, puede ser algo, mi amor, es que me están viniendo estos pensamientos que yo no quiero y no los acepto y quiero que me ayudes a orar por eso. Y le digo a mi esposita, mi esposa me ayuda a orar por eso. A veces también ella me dice, mi amor, ayúdame a orar por eso. Y una vez se le quita poder al enemigo. No encubrirlo, no meternos allí en esa máscara de que somos los infalibles, somos los levitamos, no, nada. Nos necesitamos unos a otros, iglesia. Amados, en victoria. Vamos a recapitular antes de dar este paso final de hacia la victoria, para vivir en victoria. Recuerden Santiago 1:12 al 15, fue el que leímos.
Título de la predicación: Sagaces. Mateo 6:13, el Señor dice ahí: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Cuando estábamos aprendiendo a orar, el Señor nos dejó la dinámica de la oración. Santiago 1:3 dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Un primer título que sea: no seamos ingenuos. Proverbios 6:27, 28. El común denominador de las causas de cometer pecado, de sucumbir a la tentación: creernos muy firmes. 1 Corintios 10:12. Aislarnos, 2 Timoteo 2:22. Aislarnos, escondernos allá y solamente que nos vean aquí los domingos, los miércoles. No. Estamos hechos para vivir en comunidad. Amén, iglesia. Temor al que dirán. Ay, pero qué pena que yo vaya a decir: ay, pero que es que usted es el pastor y que va a ir a... No, tengo que hablar, yo voy a hablar. Amén. Prefiero hablar y no ir a pecar contra mi Dios y mi Señor. Amados, 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y en victoria. ¿Quiénes quieren vivir en victoria, iglesia? Amén. Romanos 13:14 dice: más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. ¿De quién tenemos que revestirnos? Del Señor Jesucristo. Para no satisfacer los deseos de la carne. Y por favor, acompáñenme a Romanos 13. Porque vamos a leerlo desde el 8. Romanos 13. 8 al 14 dice así: la responsabilidad hacia los demás, dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en el que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Versículo 14. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. No se preocupen. No nos preocupemos por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ya sabemos a dónde nos va a llevar. Ya saben cuál es el fruto de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Si no se acuerdan, ahí en Gálatas 5, 19, 21 encontramos una listica. Amados, tenemos una responsabilidad y debemos también hacer un compromiso. ¿Cuál? Alejarnos de la tentación. Hay un principio, hay una frasecita que está en latín que es principis obsta. Principis obsta, creo que la pensé por ahí. Principis obsta, destruye la maldad en su origen. Es decir, cuando venga el pensamiento, ya lo que hablábamos hace un rato, detengámoslo ahí, no le demos cabida. Pero no pongamos a contemplar el pensamiento, porque si nos llega el pensamiento, nosotros no practicamos el principis obsta, destruir la maldad en su origen, lo que le damos cabida y lo contemplamos. Y cuando menos pensamos, estamos por allá en otra parte. Porque todo comenzó por aquí. Destruye la maldad en su origen. Piensa lo que estás pensando. No le demos cabida al mal, iglesia. Seamos sinceros, necesitamos a Dios y necesitamos estar alerta ante el pecado. Amén. Hebreos 4:15 al 16 dice: porque tenemos un sumo sacerdote porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente o en el momento en que más lo necesitamos. ¿Quiénes dicen amén? Voy a leerlo desde acá, desde esta versión. Hebreos 4. Hebreos 4:15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Amén. Santiago 5:16. Ya con estos versículos estamos terminando. Dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. Confiésense unos a otros sus pecados. Si quieres que necesitas hablar con alguien, una persona madura espiritualmente, alguien que sea de tu entera confianza, con quien tú puedas hablar. Y terminamos con 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12 dice así: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Oremos, amados, y que el Señor nos ayude para vivir en victoria. Es de su mano y con Él. Y amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias por esta noche, por este tiempo, mi Dios bendito. Decirte, Señor, que aquí estamos, Señor, queriendo ser sagaces, Señor, ante esas oportunidades que a veces se nos van a dar, Señor, de pecar contra ti, pero que no queremos, Señor. Porque no queremos pecar contra ti, Señor, de ninguna forma, de ninguna manera, de ningún modo, por ninguna razón y bajo ningún motivo, Señor. Porque te queremos a ti, mi Dios bendito. Que sabemos que estás en nuestro corazón, estás en nuestra vida, somos templo tuyo, Señor. Y aquí estamos hoy encomendándonos a ti, Señor, nuestro juez justo. Tú que conoces las intenciones más íntimas de nuestro corazón, por eso a ti nos encomendamos en esta noche y te decimos, Señor, aquí estamos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu poder y tu fuerza. Porque en nuestras fuerzas, Señor, nuestras fuerzas son pocas y somos débiles, Señor. Por eso te decimos, Señor, que te necesitamos, Señor. Que solos no podemos y que aquí estamos hoy rindiéndonos ante ti, Señor, y que usemos de esa sagacidad que tú nos das, como nos lo decíamos, leías en Mateo 10:16, Señor. Que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes, Señor, ante esas oportunidades hacia el mal, Señor. Que no seamos ingenuos, Señor, que no seamos ingenuos, Señor, de pensar que eso no va a pasar nada si nos echamos brasas en el pecho, Señor. Si queremos caminar, Señor, con los pies descalzos, Señor, desnudos, Señor, sobre el fuego, y creer que no va a pasar nada, Señor. Que no seamos ingenuos, Señor, sino que seamos, Padre amado, como tus hijos, Señor, siempre con un temor reverente delante de ti, Señor, reconociendo todas aquellas oportunidades que no son, Señor, para nuestra bendición, sino que van a ser una maldición en nuestra vida, y que nos alineemos contigo y con tu palabra, Señor, que nos dejaste, mi Dios bendito. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, Señor, gracias por que te glorificas en nuestras vidas y hablas fuerte y claro en nuestros corazones y nos mantienes alerta, Señor, conforme lo leíamos, Señor, conforme lo leíamos, mi buen Dios, en estos pasajes de esta noche. El tiempo de tu venida está cerca, Señor, y por eso, Señor, queremos permanecer firmes, fuertes y estables en ti, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado bajo la unción, la guía y el poder de tu Santo Espíritu. A ti, Padre Santo, dándote gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, iglesia. Puede ser que nos permite llevar a cabo su santo propósito. Por eso siempre pedimos un aplauso para el Señor, no para el hombre, sino para el Dios eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos permite estar aquí y quien está en este lugar, siempre como invitado especial, escuchando sus predicaciones, escuchando los mensajes. Y está aquí con nosotros, y por eso le damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza. Amados, que el Señor les bendiga. Un abrazo, chao, chao. A ustedes, bendiciones, un abrazo. Chao, chao.